Al menos desde la época de los antiguos griegos, la humanidad se ha preocupado por encontrar el método adecuado para conocer el mundo natural. En los últimos siglos, una disciplina, la ciencia, ha alcanzado una posición dominante en la búsqueda de ese conocimiento. El avance de la ciencia se debe en parte a la capacidad creciente de las teorías científicas para explicar fenómenos antes atribuidos a lo sobrenatural. A medida que la ciencia demuestra su capacidad para explicar más fenómenos, surge una nueva creencia sobre cómo podemos obtener conocimiento adecuado. Esta creencia, comúnmente denominada cientificismo, es, en términos generales, la afirmación de que la ciencia es nuestra única fuente de conocimiento sobre el mundo. El cientificismo comenzó a adoptarse cada vez más a principios del siglo XX, con la influencia de grupos como los positivistas lógicos. En su auge, en su artículo Science in Modern Culture or the Meaning of Meaninglessness, Eric Weil definió el cientificismo como un punto de vista que sostiene que solo lo que puede establecerse científicamente es verdadero, objetivo y válido en todas partes y para todo el mundo. En esta conferencia vamos a criticar el cientificismo, analizando el rol de la fe en la ciencia y si se aceptan conocimientos no científicos. También examinaremos si la afirmación de los partidarios del cientificismo es autorrefutatoria. Antes de empezar, es importante aclarar qué entendemos por ciencia. La ciencia se usa para referirse a conocimientos y un conjunto de... Nos centraremos en el método científico para obtener conocimientos sobre el mundo natural. Según el Oxford English Dictionary, este método consiste en la observación sistemática, la medición y la experimentación, así como en la formulación, comprobación y modificación de hipótesis. La opinión a criticar es si la ciencia es el único medio de obtener conocimientos sobre el mundo natural. A menudo se cree que una de las razones del gran éxito de la ciencia es que los científicos, al intentar explicar la naturaleza, no se fían de nada. Sin embargo, ¿es cierta esta afirmación? ¿Es cierto que los científicos, en sus investigaciones sobre la naturaleza, no recurren a la fe? Para responder a esta pregunta, será útil distinguir entre la obtención del conocimiento por la fe y la obtención del conocimiento a través de la razón. Laura, la historia, 30% menos, Príncipe distingue los dos medios de la siguiente manera. La fe es una forma de llegar a conocimientos mediante la creencia, suposición o incredulidad. La razón nos lleva a conclusiones mediante la argumentación y la lógica. Entonces, basándonos en estas definiciones, ¿es cierto que la ciencia no recurre a la fe para alcanzar el conocimiento? O más bien, ¿hay ciertas suposiciones que los científicos dan por sentadas, a sabiendas o no, que se basan en la fe? Cuando se examina el método científico, parece que los científicos deben aceptar ciertas proposiciones por fe antes de poder siquiera iniciar una investigación científica. Estas proposiciones son los presupuestos de la ciencia, como la validez de la experiencia sensorial y la regularidad de la naturaleza. Creer en la regularidad de la naturaleza significa que las leyes científicas operan en todo momento y lugar. Ahora bien, lo importante en relación con el cientificismo es que estos supuestos o presuposiciones no pueden demostrarse como verdaderos mediante el uso del método científico. Más bien, uno debe asumir la verdad de estas presuposiciones solo para comenzar una investigación científica. Por ejemplo, si uno niega la validez de la experiencia sensorial, ¿cómo puede confiar en sus observaciones de los resultados de un experimento? O bien, si se niega la existencia de una regularidad en el funcionamiento del mundo natural, ¿cómo puede un científico esperar descubrir una ley de la naturaleza? Abraham Kaplan revela la necesidad de los presupuestos científicos en su libro La conquista de la investigación. En él escribe: en ningún lugar de la ciencia partimos de cero. Solo hay un lugar desde el que podemos empezar, desde donde estamos. La ciencia no es una creación milagrosa de la nada, ni una generación espontánea de conocimiento a partir de la ignorancia. Cuando se niega a las presuposiciones un estatus lógico, seguimos sumidos en el escepticismo. Examinar un presupuesto nos dará un buen ejemplo de una proposición verdadera acerca del mundo natural, pero no descubrible científicamente.
Se trata de una variante de la creencia en la regularidad de la naturaleza, denominada estructura especie-individuo de la naturaleza. Andrew Van Melsen explica el significado de esta presuposición en su libro The Philosophy of Nature. La ciencia presupone que las cosas y sucesos materiales pueden clasificarse según determinadas especies. Lo que quiere decir es que, para que la ciencia funcione, debe asumir que las cosas individuales del mundo natural pueden agruparse en lo que él denomina especies, basándose en sus características comunes. Así, por ejemplo, todos los trozos de madera de la naturaleza constituyen la especie madera, mientras que todas las gotas de agua forman la especie agua. Además, la ciencia debe suponer que los individuos de la misma especie tienen el mismo comportamiento en determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, los científicos suponen que todos los trozos de madera pueden arder y que todas las gotas de agua pueden congelarse. Hay que admitir que esta presuposición nos dice algo sobre el mundo, que los individuos de la misma especie tienen comportamiento similar. Sin embargo, la verdad de tal proposición o la fuente de este conocimiento no procede de la utilización del método científico. Esto se debe a que, antes de que el método científico pueda siquiera ponerse en marcha, esta proposición debe aceptarse necesariamente como verdadera, o como dice Van Melsen, la ciencia no puede elegir si acepta o no la presuposición de la estructura individual de la especie, debe aceptarla porque, de lo contrario, toda clasificación, inducción y recopilación de experiencias en determinadas leyes sería totalmente imposible, porque habría una serie infinita de experiencias sin posibilidad de conectar una experiencia con otra. Así pues, al aceptar tal proposición, los científicos están aceptando implícitamente una verdad sobre la estructura del mundo que no se obtiene mediante la operación de la ciencia. Algunos niegan que los presupuestos de la ciencia se basen en la fe o en alguna experiencia precientífica, argumentando que el éxito de la ciencia demuestra su veracidad. Sin embargo, éxito y verdad no son términos análogos, y el éxito de la ciencia no prueba en modo alguno la verdad de sus presupuestos. Un ejemplo ayudará a aclarar por qué es así. Tycho Brahe, astrónomo del siglo XVI, propuso modelo solar donde Sol y Luna orbitaban la Tierra y los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno orbitaban el Sol. Este modelo tuvo mucho éxito a la hora de predecir los movimientos observados de los planetas. Sin embargo, obviamente no habría sido correcto utilizar el éxito de este modelo para afirmar que era una representación real del sistema solar. Como sabemos, el Sol no orbita alrededor de la Tierra. Vamos a evaluar si el cientificismo es autorrefutatorio. Según sus defensores, solo se puede obtener conocimiento a través de la ciencia. La ciencia nos revela verdades sobre el mundo, pero no todas las verdades han sido obtenidas con el método científico. ¿Cómo podemos afirmar la verdad de la ciencia sin contradecirnos? En conclusión, aunque la ciencia es una herramienta indispensable para conocer el mundo natural, la afirmación de los partidarios del cientificismo parece insostenible. La ciencia debe aceptar como verdaderos ciertos principios sobre la estructura de la naturaleza antes de emprender cualquier investigación científica. Y estos principios, o los presupuestos de la ciencia, no se descubren por sí mismos utilizando los métodos de la ciencia. Además, al afirmar que solo la ciencia puede proporcionarnos el conocimiento del mundo, el cientificismo pone una afirmación que en sí misma no se deriva del funcionamiento de la ciencia y por tanto es una afirmación autorrefutada.